Shalom, Javerim y Javerot, amigos y amigas. Pues estamos aquí, este Yom, este día, cierre de Shabbat, para compartir un tema muy interesante sobre Melech Tzadik o Melquisedec. Depende de la terminología que estés utilizando. Vamos a ver su origen, su orden sacerdotal, la diferencia entre el orden arónico, el orden levítico, el diezmo pre-mosaico, el diezmo levítico, el diezmo de Melech Tzadik, que vamos a hablar de algunos temas al respecto. Pero antes vamos a hacer una pequeña tefilá, porque vamos a tocar partes de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, beyabe olam natan betoheinu. Bendito seas tú, oh eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de verdad de Emet, e implantaste en nosotros la vida eterna, Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bueno, antes de empezar, ténganme un poco de paciencia, voy a dar algunas cuestiones, ¿verdad? Y algunos términos. En este caso voy a dar el término de sacerdote, y la concordancia exhaustiva de Strong, que invirtió 61 años de su vida, de Strong, para clasificar todas las palabras, clasifica la palabra sacerdote, la palabra 3548 de la parte hebraica, porque trae una parte hebraica y una parte en griego, la concordancia de Strong, y dice que es Kohen. El hebreo moderno le llama Cohen, pero el hebreo antiguo es Cohen. Esto tiene una interpretación como ministro, como principal, o como el que oficia, el que se dedica a hacer un oficio especial, ¿verdad? Bueno, estoy dando estos dos términos porque estos dos términos los tiene Melech Tzadik o Melquisedec. Vamos a ver eso detenidamente, ténganme paciencia. En este caso vamos a dar el término 4428 de la concordancia de Strong, que es rey, y viene con la palabra Melech, con K, Melech, que significa príncipe de origen real o rey, traducido como rey. Bueno, y también voy a dar otro nombre, que en este caso voy a dar el nombre de Shem, o podría ser Sem, si lo está leyendo en español, ¿verdad? Es el término de la concordancia de Strong 8035, y significa honor, célebre, conocido, carácter, autoridad e ilustre. Y también voy a dar el término 8004 de Strong, que sería Salem, porque de ahí vamos a ver por qué Melquisedec dice que es sacerdote de Salem, y Salem es el antiguo nombre, según la concordancia de Strong, de Jerusalén. Salem viene de ahí la palabra Yerushalayim, ¿ok? Entonces Shem es muy importante, súper importante, porque de ahí viene la genealogía. Bueno, esto de Melech Tzadik o Rey de Justicia, quiero decir que han escrito libros, estudios, aseveraciones, me atrevo a decir que falsas revelaciones sobre este tema, y sobre todo en el movimiento católico cristo carismático en este sentido. Voy a descubrir un poco de quién es Sem. Sem es el hijo escogido, el escogido. Fue el antepasado de todos los hijos de Eber, según Bereshit o Génesis 10:21. Y esto es importante porque la palabra Eber es el origen de la palabra hebrea para hebreo o hibrit. La palabra Shem significa nombre. De ahí viene también la palabra descendencia o también semen. ¿Ok? Lo que implica que Noé esperaba que el nombre de este hijo fuera Gadol, fuera grande. Tenía razón, pues las palabras modernas, semítico y semita, se derivan del nombre Sem. La Torah, la Biblia, registra que Sem tuvo 5 hijos: Elam, Asun, Arfaxad, Lud y Aram. Eso viene en Bereshit o en Génesis 10:22. En Génesis 11, del 10 al 11, y se convirtió en el antepasado de los pueblos semíticos.
Bereshit 10 o Génesis 10, 1, 21 y 31. Abraham, un descendiente de Sem, es la primera persona que la Biblia a la que hace referencia como un hebreo. Eso viene en Génesis 14, 13. Noé bendijo a Sem por encima de sus hermanos. Eso hay que tenerlo presente. Por encima de sus hermanos. Bereshit, eso viene en Génesis 9, 26, 27. Y fue a través de Sem que vino la simiente prometida destinada a destruir la obra de Hasatán, el adversario. En este caso voy a decir su nombre, el adversario. En Bereshit, en Génesis 3, 15, esta semilla se remonta al hijo de Adán llamado Sed, que se llamó sustitución. Génesis o Bereshit 5, del 1 al 32, a través de Shem llegó luego Abraham, Judá, David, y lleva hasta Mashiach en Lucas 3:36, eso lo puedes leer ahí. Elam, hijo de Sem, fue padre de los elamitas, que luego se establecieron al este de Mesopotamia. Asur, hijo de Sem, cuyo nombre está relacionado con la palabra Siria, es muy probable que sea el padre de los que se establecieron en la antigua región llamada Asiria. Génesis 2 o Bereshit 2, 14. Muchos eruditos creen que Arfaxad es un nombre con una palabra compuesta de la palabra hebrea para traducirlo o interpretarlo como Caldea, que era una región en el sur de Mesopotamia. Quiero aclarar que de donde salió Abraham. Bereshit 11 o Génesis 11 del 10 al 13. Fue a través de Arfaxad que llegó Eber. Los estudiosos creen que los descendientes del hijo de Sem, Lud, se hicieron conocidos como lidios de Asia Menor, y los eruditos de la Biblia identifican a Aram con el área al noreste de la tierra prometida, conocida hoy como Siria. Eso viene en Segunda de Reyes o Bet Melehim, si está leyendo en hebreo, Segunda de Reyes 16:6. Los hijos de Aram se enumeran en Bereshit en Génesis 10:23. De los hijos de Aram, Uz se menciona más tarde en el libro de Job. Bueno, en cuanto a Melech Sadik o Melquisedec, proclamador de las buenas nuevas y de la Shalom, de la paz, los textos de la Torah y su interpretación en los textos de Melech Sadik o de Melquisedec, de Qumram, los más exactos de Qumram, se cumplieron en nuestro Adón Yeshua HaMashiach, pues él está en la Torah, en la ley y en los profetas, y él es quien habla por medio de los profetas. Melech Sadik o Melquisedec es hecho semejante al hijo de Elohim. Esto lo quiero aclarar, hecho semejante, porque hay muchas interpretaciones que están diciendo que era Yeshua, pero nos vamos a dar cuenta que no, y lo voy a demostrar bíblicamente. Melech Sadik es un aspecto del hijo de Elohim, es un aspecto, un tipo. Por lo tanto, en Yeshua, en Mashiach, o en Cristo, si le quieres decir, nuestro Adón Olam, nuestro amo supremo del universo y de todas las cosas, puso, a diferencia de Melech Sadik, de Melquisedec, en Yeshua puso toda la plenitud. Y eso lo vamos a ver en Colosenses 2, verso 9. Y dice así: porque en él, hablando de Yeshua, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, cosa que con Melech Sadik o Melquisedec no sucede. Entendiendo que la jerarquía de Mashiach o de Cristo, si le quieres llamar así, no hay ningún problema, en nuestro Adón Yeshua es la más elevada, más en Mashiach no hay diferencias, porque en Mashiach todos somos un ejad, todos somos una unidad. Yeshua reinstaura, vuelve a poner de pie el sacerdocio de Melech Sadik o Melquisedec. ¿Cuándo sucede esto? Me vas a preguntar, ¿en dónde, qué parte de la Biblia? Bueno, déjame decirte que, darte un pequeño recordatorio de historia en ese sentido. Cuando Nabucodonosor se lleva a lo que queda del reino del sur, que son 2 tribus, Judá, Benjamín y unos pocos levitas, es todo lo que se lleva, entre ellos también se lleva a los hijos de Aarón, pues ahí se pierde el sacerdocio arónico y levítico, que es el que voy a empezar a tocar, y entonces empiezan ellos, después de que llega Ciro de Persia, les da la salida 70 años después, y ellos regresan, pero nada más regresa la tribu de Benjamín. Acuérdate que Pablo o Shauló, o el rabino fariseico convertido, es de la tribu de Benjamín,
y Yeshua es de la tribu de Judá. Y pues no regresaron más que unos cuantos levitas, y en realidad pues el sacerdocio no funcionaba. Entonces es por eso que acudían a Johanan o Juan el Inmersor o el Bautista, porque en realidad no había ninguna gloria Tiferet, ni Kabod, ni Shekinah en el Mizkan, en el santuario. No había nada, no existía nadie. Existían los sacrificios, existía la ofrenda del incienso, la del pan y esas cuestiones, pero en realidad la gloria no estaba ahí. Bueno, ya te dije que Yeshua reinstaura y vuelve a poner de pie el sacerdocio de Melech Tzadik, de Rey de Justicia. Este sacerdocio está por encima del sacerdocio levítico y el sacerdocio arónico. Eso tenlo presente porque ahorita lo voy a explicar. Dejemos que la escritura nos ilustre. En Isaías, en Yeshaú, si está leyendo en hebreo, 61, verso 1 o pasuk 1, dice, Yeshua habla, y antes de empezar su ministerio dice, el Ruach de Yahweh, el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh, heme enviado a predicar las buenas nuevas, la Besorá en hebreo, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Quiero aclarar que esta función no la tenían los hijos de Aarón, ni los levitas, ni los coatitas, ni los gersonitas. Así que, pues, en realidad lo que Yeshua estaba hablando estaba reinstalando el orden de Melquisedec. Y yo te puedo decir, de acuerdo, porque todo es una moed, todo es una fiesta. La palabra para fiesta en hebreo es moed. pero también significa un tiempo señalado, un tiempo preciso. En la moed, si tú te adentras en la cultura hebrea o en la cultura judía, te vas a dar cuenta que en la moed de Rosh Hashanah o en el Año Nuevo, todo tú lo puedes consultar en las siguientes páginas que te voy a dar dos. Una se llama aishlatino.com y la otra se llama breslev.com, ¿verdad? Ambas son ortodoxas, ¿verdad? Y te van a decir las fiestas, el calendario, y te vas a dar cuenta que en la moed, en la fiesta de Rosh Hashanah, de Año Nuevo, si le quieres decir así, se lee este verso y se lee en todas las sinagogas y se dice, el Espíritu de Yahweh está sobre mí. Entonces Yeshua empezó su ministerio, su abodá en hebreo, su ministerio, en una moed, en una fiesta llamada Rosh Hashanah. Bueno, voy a seguir hablando ahora de Melquisedec. En las historias de las regiones de la rama de Abraham existe este personaje cuya presencia resulta muy interesante, en algunas veces misteriosa para algunos, por ser el primer rey y sacerdote de Salem, Jerusalén después, la tierra donde después nacería Yeshua HaMashiach. Su nombre era Melech Tzadik o Melquisedec, de un linaje diferente al orden de Leví, que ya dije, y de Aarón, lo cual menciona en 3 de sus libros, Testamento, en Bereshit, en Salmos y en la carta a los Hebreos, que la vamos a leer ahorita. Solo se habla de un encuentro entre este rey Cohen, o Cohen, como ya les dije en el hebreo antiguo, como sacerdote con Abraham, y de la primera ofrenda que le da a Abraham, le ofrece pan y vino. Y el primer diezmo ofrecido por el patriarca Abraham para recoger su servicio a Elohim, estos 3 elementos luego serán utilizados por los futuros sacerdotes cristocarismáticos en sus prácticas religiosas. Pero déjame decirte que este diezmo no tiene nada que ver con el diezmo levítico ni con el diezmo arónico, tiene más que ver con un diezmo que tiene que ver con las cuestiones cananitas, las cuestiones caldeas. Es un despojo de guerra, ahorita lo vamos a ver. Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, fue el rey de Salem, que ya te dije que significa paz, y el sacerdote de, ahí aparece la palabra Elión en el hebreo antiguo, que significa el Altísimo. La Biblia, la Torá, lo menciona en 3 de sus libros, ya les dije. Conoce al patriarca Abraham y a sus hombres, luego ellos que ganaron la batalla de Kedorlaomer, y les ofrece pan y vino y les da su bendición en el nombre de León, el Altísimo. Abraham le ofrece los diezmos, ya les dije, reconociéndole como sacerdote del Altísimo. Muchos eruditos lo relacionan con Yeshua
pero ya te dije que no, ya que los dos tienen una condición de rey y de sacerdote, pero con procedencias diferentes. Melquisedec no tiene genealogía, grábatelo, no tiene genealogía, ya que todos sus antecesores ya habían muerto, o sea, él solamente quedaba. Y no tenía que probar absolutamente nada. En cambio, Yeshua tenía que probar que viene de la descendencia del linaje de David. Eso es lo que va a hacer el falso Mesías. El falso Mesías va a tratar por todos los medios de convencer que él es descendiente de la casa de David. Y Yeshua sí tiene descendencia, por eso tú vas a leer Mateo, vas a leer las genealogías en los evangelios y te vas a dar cuenta que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. O sea, Yeshua tenía que comprobar su descendencia. No así mismo con Melech Tzedek o Melquisedec. Así que estos dos personajes tienen una cuestión que tiene que ver una correspondencia entre el cielo y la tierra. Melquisedec o Melech Tzedek es uno de los 20 personajes principales del Antiguo Testamento. Sin embargo, el libro no deja evidencia de su muerte, haciendo de él un ser muy especial. Según el Evangelio de Yohanan o de Juan, solo existen dos seres eternos, el Padre, el Hijo. Eventualmente se convertía en Yeshua. Para muchos eruditos, este ser que eventualmente se convertiría en Cristo, tal vez, o en Yeshua. Para muchos, y de ahí es donde surge la confusión con Melquisedec. La Biblia no presenta una genealogía de Melquisedec o de Melech Tzedek. Según el libro hebreo, es considerado un ser sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Eso también lo vamos a tocar ahorita. Por otra parte, es importante mencionar que Melech Tzedek o Melquisedec, más que un nombre de una persona, significa una función. Y esto quiero que lo observes si tú eres pastor, si tú eres maestro, si tú eres moré, si tú eres congregante, para que tú lo aprendas, ¿verdad? En este caso, significa rey de justicia. La cuestión es la justicia. Y la tierra que gobierna es la de Salem, que significa paz. Justicia y paz son dos elementos divinos que son representados en Melquisedec. En este orden, es el rey y sacerdote al mismo tiempo. Para muchos, Melquisedec, una prefiguración de Yeshua o Jesús, que también cumpliría la función de sacerdote, de Cohen, de Melech, de rey, y de profeta, de Nevim, de justicia y de paz. Bueno, en Bereshit o en Génesis 14, 17 al 19, Melech Tzedek bendice a Abraham, lo bendice. En la tradición judio-cristiana se reconocen dos tipos de sacerdocios, ya les dije, el de Melquisedec, el de Aarón y el de Leví, ¿verdad? Esos son tres, ¿verdad? Visto que Melquisedec tiene origen divino, a diferencia del de Aarón. El diezmo de Abraham. El diezmo de Abraham a Melquisedec es el primer diezmo que la Biblia habla y simboliza un reconocimiento que hizo el patriarca al rey Cohen, sacerdote, por su investidura como tal. La figura del diezmo fue utilizada antes por los pueblos de las tradiciones paganas como Acadia, Asiria, Babilonia, Canaán, Egipto, Sumeria, Siria. O sea, este diezmo no es igual al diezmo levítico, ya que es un despojo de guerra que ganó Abraham en una batalla sin trabajar absolutamente nada. A partir de este acto, el diezmo será un elemento simbólico y significativo en las órdenes sacerdotales de la rama de Aarón, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Si bien Sem es mencionado como el padre de los hijos de Eber, esto es posible, alude a que fue su moré, su maestro. Entre los hijos de Eber sobresalen los patriarcas Isaac y Abraham. Ahora, hay algo muy importante. En Apocalipsis, o en el libro de las Revelaciones 5:10, dice, y los has hecho un reino de Kohanim, de sacerdotes, para nuestro Elohim, nuestro Dios, si está leyendo así, ¿verdad? Y reinarán sobre la tierra. Pero ¿bajo qué orden? Sería la pregunta. ¿Bajo el orden de Leví, de Aarón, o el orden de Melech Tzedek? Tú te lo vas a ir respondiendo poco a poco. Apocalipsis 1:6 también dice, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Yahweh, su Padre. A él sea la kibod, la gloria, el dominio y los siglos por los siglos. Amén.
Así que el orden de Melech Tzadik o el orden de Aarón. El orden de Aarón está extraviado, está perdido, se perdió en la transmigración de Babilonia. Jamás regresó, se perdieron. Y para ti que eres pastor, que eres Cohen, que eres maestro, que eres evangelista, si tú estás pidiendo el diezmo arónico o levítico, déjame decirte que lo que estás pidiendo es el 10%. Estás pidiendo un impuesto que tenía que ver con la cuestión del templo. Y sí, déjame terminar. Sí hay una cuestión de mantenimiento, pero no tiene que ver con el orden de Aarón ni el orden levítico, porque cada vez que lo haces, pues estás diciendo que te quieres regresar al orden de Aarón y al orden levítico. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y Kadosh y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte y la segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán, vuelve a repetir la palabra, sacerdotes de Yahweh y de Mashiach, de Cristo, y reinarán por él por 1000 años, que la palabra en hebreo se llama Atid Labo. Y vuelvo a preguntarte, ¿sería en el orden de Melech Tzadik o en el orden de Aarón y de Leví de los sacrificios, verdad? Hebreos 13:21. Os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando él en nosotros lo que es agradable, delante de él mediante Yeshua HaMashiach o Jesucristo, si estás leyendo así, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, pues, esto está tremendo. Pues si tú eres pastor y maestro y evangelista, pues creo que estás pidiendo un diezmo levítico, un diezmo arónico. Y pues si estás ahí, déjame decirte que vas a batallar económicamente y lo vas a confundir con padecer en Mashiach. Eso no significa padecer en Mashiach. Te vas a dar cuenta que no te cuadran las cosas, no te cuadran las cuestiones. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos, por ejemplo, Israel es totalmente prosperado. Ellos tienen todos los, si has tenido el privilegio de ir a una sinagoga, tú verás a su rabino, o porque es rabí, es el original, ¿verdad? Su rabino excelentemente vestido, no trae un carro de super lujo, ¿verdad? Pero pues tú verás que pues como que no le falta nada, está muy bien, pero déjame decirte que si has tenido la oportunidad de asistir a una sinagoga, te vas a dar cuenta cómo se comportan con él, cómo hablan con él, cómo se dirigen con él. Eso lo tenemos que aprender. Israel de hoy, de una vez te digo, no diezma, no da un diezmo, porque este tiene que ver con la cuestión arónica y levítica, no diezma en ese sentido. Pero instruye a sus niños para que su rabino o su rabí no tenga necesidad de nada en cuanto a su despensa, ropa, medicamentos, servicios, y eso viene en el libro que se llama Tzedakah Gesed, que se lo dan a todos los niños judíos antes de hacer su bar mitzvah. Entonces, el rabino no tiene que estar pidiendo absolutamente nada. Si tú eres un congregante, te lo estoy diciendo a ti, y ves que tu moré, quien te instruye en la palabra, pues se le ven viejos sus zapatos y estás en condiciones de comprárselos, pues se los compras. Si él requiere de algún medicamento que es caro y tú estás dentro de tus posibilidades, pues se lo compras. Entonces te darás cuenta que el rabino no tiene que estar pidiendo ese diezmo arónico, sino que está bajo otro orden, bajo otro sistema. Bueno, fíjate que vamos a leer 1 de Timoteo 5:17. Esto nos lo aclara el rabino fariseico convertido Shauló, y dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Bueno, y la pregunta es, ¿quién es un anciano para la cultura hebrea? Pues déjame decirte que no es un viejito, sino alguien con la experiencia en la escritura y que te enseña y que te instruye y que instruye a tus hijos. Todos
la mayoría de todos los que yo conozco ansían una congregación como la de los apóstoles o de los Sheliachim en hebreo, pero el secreto está en que todas las cosas las tenían en común hasta que aparecieron los famosos padres apologistas defensores de la fe y cambiaron todo. Así que es muy interesante. Voy a leerles un poquito Hebreos capítulo 7, y voy a leerlos desde el principio. Ténganme paciencia, unos minutitos, lo voy a leer. Dice: Melquisedec o Melech Tzedek, rey de Salem, sacerdote Cohen de Elohim o de Elión, de Elohim o del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem. Esto es rey de paz. No tiene ni padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero semejante al hijo de Elohim o del Creador. Permanece como Cohen también para siempre. Ojo, semejante. Consideran la grandeza de este hombre, a quien nada más ni nada menos el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví, que reciben el sacerdocio por ley, ojo con esto, el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que las personas que bendice es superior al que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. Aquí voy a tocar un punto muy especial: mortales. En el otro caso, lo recibe Melech Tzedek, de quien se da testimonio de que vive. Déjame decirte que para mí hay 4 personajes que tal vez no han muerto. ¿Sí? ¿Me lo estás oyendo bien? Algunos te van a decir que Elías, otros que no, ¿verdad? Pero pues mira, una vez iba caminando Yeshua en la playa y hablando con Kefa, y le dijo: Kefa o Pedro, hijo de Simón, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. A la tercera, pues Kefa dijo: pues Adón, Señor, tú lo sabes todo. Entonces volteó Kefa y dijo: ¿qué hay de este? O sea, refiriéndose a Yohanan o Juan, el discípulo amado. Y Yeshua le responde muy diplomáticamente, le dice: ¿y qué de él si yo quiero que quede vivo hasta que yo regrese? A partir de ahí, tu Biblia dice, se rumoró que él no moriría. Y me vas a decir que en Apocalipsis viene que murió en la isla de Patmos. Pues no has leído bien. En Apocalipsis dice: yo estaba en la isla de Patmos. Estaba es tiempo pasado. O sea, estuvo, cumplió su condena. ¿Cómo era la condena en la isla de Patmos? Bueno, el ejército romano llegaba y te dejaba en la isla y te daba unas legumbres y unos vegetales para que sembraras, y te decía que al año que siguiente ellos regresarían. Si tú sobrevivías, pues habrías cumplido tu condena. Así que bueno, entonces Melquisedec, le recuerdo que Melquisedec no le pidió a Abraham nada, Abraham fue el que le dio. Melquisedec no le pidió nada, pero sí le dio algo. Melech o Melquisedec le dio pan y vino, y aparte le bendijo. Pregunta para ustedes: ¿en dónde se usa el pan y vino en la Torá como mandamiento? Piénsalo unos segundos y yo te lo respondo. Bueno, pues sí, en Shabbat. Esto quiere decir que Abraham ya había olvidado esa cuestión, la cuestión del pan y el vino y de la bendición del día especial. Bueno, eso es tremendo. Entonces ya te dije que para mí hay 4 personajes que puede que no estén muertos. Uno de ellos es Yohanan, Juan, porque también Apocalipsis dice: ya está entrado en años. Dice: todavía falta para que prediques y le seas testimonio para muchas gentes, pueblos y naciones. Puede que sea Yohanan. Y en este caso también puede que sea Elías. Y también puede que sea Enoch. O también puede que sea Sem. Porque aquí dice Melech Tzedek no
o Sem, no murió, en realidad no murió, o sea, no ha muerto, o sea, eso es lo que dice Hebreos, léelo bien. Así que Sem no ha muerto, esto es para reflexionar. Bueno, quiero concluir preguntándote, ¿a qué sacerdocio perteneces tú? ¿Al de Aarón, al de Leví, al de Madián, de donde era suegro Moshe, de Madianita, que es Arabia Saudita, ¿verdad? ¿O al de Melech Tzadik, rey de justicia? Bueno, una última advertencia para ustedes. Si quieres estudiar hebreo, debes estudiar el hebreo antiguo, no el nuevo, ya que este fue hecho por el nuevo por Eliezer ben Yehuda, un lituano, en el año de 1858, y es el que se habla en el Estado de Israel, Hayom, hoy. Y se habla, pero no es el hebreo antiguo. Así que ten mucho cuidado con todos los sitios que te dicen, ven y aprende hebreo. Eso, en realidad, cuando te topes con el hebreo bíblico, pues vas a batallar mucho, ¿verdad? Déjame decirte que llevo 24 años estudiando las raíces hebreas y me ha costado mucho esfuerzo. Incluso que me digan loco, pero dentro de los ciegos, como dijo un maestro, el tuerto es rey. Quiero dar un agradecimiento a mi mejor congregación, mi mishpajá, mi familia, mi esposa Judith, mis hijos. Quiero agradecer a la pastora Matilde del Castillo, a la pastora Valeria Castillo, al pastor Ramón Lárraga y al doctor pastor Roberto Perales, la pastora Rebeca Pasco. Gracias por su apoyo de oración, gracias por sus buenas oraciones para conmigo. Y ahora viene otra vez la pedida de ofrenda que voy a hacerte para que me deposites esa ofrenda. Quiero que hagas tefilá, oración por mí, por mi familia, por mi salud, para estar bien, para yo poder seguirte compartiendo lo poco que sé, lo poco que he alcanzado a entender y a comprender de esta maravillosa palabra y este maravilloso creador y nuestro amado Yeshua HaMashiach. Ahora les voy a responder una pregunta que me enviaron por correo electrónico. Ahora, para los que me preguntan quiénes serán los dos testigos, porque me insistieron mucho, ahí les va la respuesta. ¿Qué es lo que tienen que hacer para saber quiénes son? Desobedece a tus padres, no les ayudes, desobedece los mandamientos morales, no ayudes a tu maestro, sé irresponsable, y así te perderás el Natsal, el Harpazo, el arrebatamiento, y te aseguro que los conocerás. Que pases una Shavuot Tov, una buena semana en Yeshua HaMashiach, que tengas prosperidad, que tengas sobre todo Ibrut, salud, a tu familia, a tu mishpajá, a tu familia, ámala, que es tu mejor congregación, a donde tú debes de brillar, y recuerda que estás en el orden de Melech Tzadik. Y a ustedes congregantes, a su moré, a su maestro, a su pastor, a su guía, que les enseña, que les instruya. Si son ustedes prosperados en algo, estén al pendiente. Y yo, como no, les voy a compartir ese libro que se llama Tesaká y Gesed, para que vean cómo instruyen a los niños judíos en la cuestión judía, para que pues su maestro pues no carezca de nada. Entonces, pues si tú vas a estar pidiendo los diezmos del tiempo de Aarón y de Leví, pues como dicen mis estudiantes de maestría, te quedaste en el viaje. El viaje es con Melech Tzadik, con el Rey de Justicia. Shalom ubraja a todos, que el Eterno les bendiga, les guarde, haga resplandecer el rostro de Él sobre ustedes y pongan ustedes shalom en el Shem de Yeshua HaMashiach. Hasta pronto.